Bienvenidos de nuevo. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que honestamente nos va a dejar a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben que siempre nos encanta traerles las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo de la farándula, y esta vez, la historia de Kerem y Hande tiene un giro que, bueno, como dice nuestro título, los va a sorprender. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, un recordatorio súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque les aseguro que no quieren quedarse fuera de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, empecemos con lo que nos trae aquí. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde que nos conquistaron en Senkalkapm, hemos sido testigos de su química increíble, tanto en pantalla como, al parecer, fuera de ella. Su relación, sus publicaciones, sus apariciones públicas, todo ha sido analizado al detalle por miles de fanáticos en todo el mundo. Y sí, sabemos que su relación ha pasado por altibajos, como cualquier pareja, y que han habido muchos rumores y especulaciones a lo largo del tiempo. Pero lo que ha sucedido recientemente con Kerem, bueno, es algo que va más allá de lo que esperábamos. Estamos hablando de un gesto, una decisión, una acción que revela una faceta de Kerem Bürsin que quizás no conocíamos tan a fondo, y que tiene un impacto directo en su relación con Hande Erçel y en su carrera. Así que, es exactamente lo que hizo Kerem que nos ha dejado a todos así. Prepárense porque vamos a desglosar todo. Imaginen que están al borde de un gran proyecto, de una oportunidad que podría catapultarlos aún más alto. Kerem, como saben, es un actor talentoso y muy ambicioso, siempre buscando nuevos desafíos. Y por otro lado está su relación con Hande, una relación que ha sido el centro de atención de los medios y de los fanáticos. La combinación de estas dos fuerzas, bueno, a veces puede ser explosiva, pero en este caso, parece que ha llevado a Kerem a tomar una decisión que ha dejado a muchos perplejos. Durante semanas, se ha rumoreado que Kerem estaba en negociaciones para un papel en una producción internacional muy importante. Hablamos de Hollywood, de una oportunidad de esas que cambian la carrera de un actor para siempre. La emoción era palpable, las expectativas estaban por las nubes. Sin embargo, de repente las noticias cambiaron. Y ahí es donde entra la sorpresa. Kerem, contra todo pronóstico, ha rechazado esta oferta. Sí, lo escucharon bien. Ha dicho no a lo que muchos considerarían el sueño de cualquier actor emergente. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? ¿Qué pudo haber sido tan importante como para que él tomara una decisión tan radical? Y aquí es donde entra en juego Hande Erçel. Los rumores, y créanme, hemos investigado bastante, sugieren que la decisión de Kerem está intrínsecamente ligada a su relación con Hande. Parece ser que Kerem, en un acto de profundo amor y compromiso, ha priorizado su relación y, quizás, el futuro que visualiza con Hande por encima de una oportunidad profesional que a corto plazo podría haber sido muy lucrativa. Se habla de que el proyecto en cuestión requería una dedicación de tiempo y un tipo de compromiso que, según Kerem, no le permitiría estar presente para Hande de la manera que él deseaba, o que interferiría con sus planes a largo plazo como pareja. Esto es algo realmente fascinante, ¿no creen? En un mundo donde las carreras a menudo parecen ser lo más importante, donde los actores luchan incansablemente por el reconocimiento y el éxito internacional, que un artista de la talla de Kerem Bürsin decida pausar o incluso sacrificar una oportunidad tan grande por amor, bueno, eso dice mucho. Nos muestra un Kerem más maduro, más centrado en lo que realmente importa en su vida personal. Y esto para sus fans es una revelación. Hemos visto a Kerem como el galán, el actor carismático, pero ahora lo vemos también como un hombre profundamente enamorado, capaz de tomar decisiones difíciles y valientes por la persona que ama. Pero vayamos más allá de la simple especulación. Intentemos entender las implicaciones. Al rechazar este proyecto, Kerem no solo está dejando de lado una posible plataforma para su fama internacional, sino que también está enviando un mensaje. Un mensaje a la industria, a sus seguidores y sobre todo a Hande. Es una declaración de intenciones, un acto que refuerza la solidez de su relación. En una época donde las relaciones de celebridades a menudo son efímeras y bajo constante escrutinio, este tipo de gestos son refrescantes y sinceramente inspiradores.
Ahora, es importante recordar que esto no significa que M esté renunciando a su carrera. Para nada. Él es un actor talentoso y con mucho futuro. Simplemente parece que está redefiniendo sus prioridades. Quizás esté buscando proyectos que se alineen mejor con su vida personal, o que le permitan mantener un equilibrio más saludable. O tal vez simplemente está dando un paso atrás para consolidar su relación con Ande, para construir un futuro sólido juntos antes de embarcarse en aventuras profesionales que puedan poner esa relación en riesgo. La reacción de los fanáticos ha sido, como era de esperar, mixta. Algunos aplauden su decisión, lo ven como un acto de romanticismo y compromiso admirable. Lo admiran por priorizar el amor y la estabilidad. Otros, sin embargo, se muestran preocupados por su carrera, temiendo que esta decisión pueda frenar su ascenso en la industria. Sin embargo, creo que es importante recordar que Kerem es un profesional y sabe lo que hace. Es posible que esté negociando otras oportunidades que se ajusten mejor a sus nuevas prioridades, o que esta pausa le permita regresar con más fuerza y con proyectos aún más significativos. Y hablemos de Ande. ¿Cómo se sentirá ella ante este gesto? Es difícil saberlo con certeza, pero podemos imaginar que se siente profundamente valorada y amada. Este tipo de sacrificios, por pequeños que parezcan desde fuera, son gestos de amor inmensos. Refuerzan la confianza y la conexión en una relación. Y para Ande, que también ha enfrentado la presión mediática y las especulaciones sobre su relación, esto debe ser un bálsamo. Es una muestra de que Kerem está en esto para el largo plazo, que su relación es una prioridad real para él. Este evento nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente significa el éxito. ¿Es solo la fama y el reconocimiento profesional? ¿O el éxito también implica tener una vida personal plena y feliz, rodeado de las personas que amamos? Kerem Bürsin parece estar apostando por esta segunda definición de éxito, y eso, en sí mismo, es un acto valiente y digno de admiración. Además, debemos considerar el impacto cultural de esta decisión. En una sociedad donde a menudo se glorifica el trabajo duro y el sacrificio personal en pos de la carrera, que una figura pública tan influyente tome una decisión basada en el amor y las relaciones personales puede ser un ejemplo muy poderoso. Puede inspirar a otros a reconsiderar sus propias prioridades y a valorar más las conexiones humanas en sus vidas. Por supuesto, como siempre, la industria del entretenimiento es un mundo complejo. Y si bien la romantización de las decisiones de Kerem es tentadora, también debemos ser conscientes de que puede haber otros factores en juego que no conocemos. Quizás el proyecto internacional no era tan atractivo como se pensaba, o quizás las condiciones no eran las adecuadas. Sin embargo, dado el contexto y la historia de su relación con Ande, la interpretación de que esto es un acto de amor y compromiso cobra mucha fuerza. Lo que sí es innegable es que esta acción de Kerem Bürsin ha generado un revuelo enorme. Ha puesto sobre la mesa un debate sobre las prioridades en la vida de los artistas, sobre el equilibrio entre la carrera y la vida personal, y sobre el poder transformador del amor. Y para nosotros como observadores, como seguidores de estas figuras, es fascinante presenciar estos momentos que nos revelan el lado más humano de las celebridades que admiramos. Entonces, para resumir todo lo que hemos hablado hoy, Kerem Bürsin ha tomado una decisión que ha dejado a muchos sorprendidos, ha rechazado una importante oportunidad en Hollywood. La razón principal, según las fuertes especulaciones y la evidencia circunstancial, parece ser su deseo de priorizar su relación con Ande Erçel y construir un futuro sólido juntos. Este gesto de renunciar a una posible catapulta a la fama internacional revela una faceta más madura y comprometida de Kerem, quien parece estar redefiniendo el concepto de éxito, enfocándose en la felicidad personal y las relaciones profundas. Ha sido un viaje fascinante explorar este tema, ¿verdad? Y sé que muchos de ustedes tendrán opiniones y teorías propias sobre lo que realmente ha sucedido y lo que significa para el futuro de Kerem y Ande. Por eso quiero animarlos a que compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Me encanta leer sus aportaciones y debatir con ustedes. Antes de despedirnos, no olviden que lo más importante es su apoyo. Si disfrutaron de este vídeo y encontraron la información interesante y entretenida, denle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem y Ande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido para ustedes.
Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias del mundo de L Espectáculo. Hasta pronto.